Hola a todos mis queridos amigos, bienvenidos nuevamente a mi canal, el lugar donde compartimos juntos historias llenas de emoción, giros inesperados y momentos que te mantendrán pegado a la pantalla. Hoy tengo algo verdaderamente especial que contarles, una historia que estoy segura hará que sus corazones latan con fuerza. Todo comienza en una mañana que parecía de lo más normal. Tieu-nu abre los ojos y recibe los primeros rayos de sol que se cuelan suavemente por la ventana. Lo que no imagina es que, en cuestión de minutos, su vida dará un giro inesperado. Una buena noticia llega de pronto, pero no es como muchos pensarían la noticia de haber encontrado a Truong, el hombre que ha marcado profundamente su corazón. Durante tanto tiempo, el nombre de Truong ha sido como una cicatriz grabada en lo más profundo de su alma. Cada día vivía con la esperanza de recibir, aunque fuera una mínima señal, que le confirmara que él estaba bien. Pero hoy, cuando el destino decide abrirle una nueva puerta, lo que recibe no es el regreso de su pasado, sino un regalo del destino, una oportunidad para empezar de nuevo, una promesa de cambio, aunque llena de incertidumbre. La noticia alegra a Tieu-nu, pero también la llena de dudas. ¿Será capaz de aceptar este nuevo comienzo cuando su corazón aún no ha olvidado a Truong? ¿Se atreverá a dar un paso hacia adelante o seguirá aferrada a sus recuerdos? Acompáñeme en este viaje junto a Tieu-nu, una joven frágil por fuera, pero con un espíritu lleno de fuerza, para descubrir cómo enfrentará esta nueva etapa y si abrirá su corazón a la magia de lo inesperado. Vamos a comenzar esta historia inolvidable. Han pasado ya muchos días desde que Truong desapareció. Desde ese instante el corazón de Tieu-nu vive atrapado entre la preocupación y una tenue esperanza de que de algún modo él regrese sano y salvo. Pero la vida no se detiene por el dolor de nadie. Mientras continúa buscando cualquier pista que la acerque a Truong Tieu-nu, debe seguir trabajando para mantener a su pequeño hijo y a ella misma. Esa mañana, antes de que el sol se elevara por completo, Tieu-nu se puso su viejo sombrero de paja y comenzó a caminar hacia la ladera de la montaña que se encuentra detrás del pueblo. Allí, en un pequeño huerto que cuida con esmero los árboles de papaya, rebosan de frutos maduros, rojos y perfumados. Hoy, su objetivo es recolectar la mayor cantidad posible para vender en el mercado. Si logra venderlos todos, tendrá dinero suficiente para comprar arroz, leche para su hijo y quizá ahorrar un poco para continuar la búsqueda de Truong. Los primeros rayos de sol se filtran entre las hojas verdes, iluminando el huerto como si fuera un cuadro pintado con la luz más suave de la mañana. Con movimientos delicados pero firmes, Tieu-nu elige 2 papayas grandes y perfectamente maduras. Al verlas caer suavemente en el cesto de bambú, una leve sonrisa se dibuja en sus labios, una sonrisa sencilla, pero cargada de esperanza. En medio de la dureza de los días, son estos pequeños instantes los que la ayudan a seguir adelante. Después de la cosecha, se dirige a un pequeño arroyo no muy lejos de allí. El agua cristalina corre con un murmullo suave como una melodía de la naturaleza. La brisa fresca acaricia su rostro y lleva consigo el olor dulce de la vegetación de verano. Tieu-nu se sienta sobre una roca fría y lisa, se limpia el sudor de la frente y toma una de las papayas del cesto. Bajo el sol ardiente, el color rojizo anaranjado de la fruta brilla intensamente, invitando a probarla. Con un pequeño cuchillo corta con cuidado la cáscara y parte la papaya por la mitad. La pulpa se muestra brillante, jugosa.
y de un rojo intenso y un aroma dulce se expande a su alrededor. El cansancio parece desaparecer por un instante. Corta un pedazo, lo lleva a la boca y cierra los ojos para saborearlo. La dulzura suave y fresca le trae recuerdos de tiempos felices, de días tranquilos junto a Truong. Pero de repente algo extraño sucede. Al tragar el bocado, siente cómo se le aprieta la garganta, le cuesta tragar y una sensación de náusea la invade de forma inesperada. Se detiene en seco, lleva la mano al pecho y respira profundamente, desconcertada y un poco asustada. ¡Qué raro!, murmura. Mira la papaya nuevamente. Todo parece normal, la pulpa de un rojo brillante, las semillas negras y brillantes, el mismo aroma dulce de siempre. Nada indica que algo esté mal. Frunce el ceño pensando que probablemente sea culpa del estómago vacío y de la alimentación irregular de los últimos días. Su vida ha estado llena de tensiones largas, jornadas de trabajo y noches enteras buscando noticias de Truong. Era natural que su cuerpo empezara a resentirse. Bebe un sorbo de agua fresca del arroyo y respira hondo. El sol ya está más alto y el canto de las cigarras llena el aire caliente. A pesar de la molestia, Tieu-nu no puede permitirse detenerse. Tiene que seguir. Carga el cesto de papaya sobre sus hombros y emprende el camino de regreso. Las hojas secas crujen bajo sus pies y aunque cada paso parece pesado en sus ojos, aún arde una chispa de esperanza. Solo necesito seguir adelante un poco más, piensa. Lo encontraré pase lo que pase. Cuando su silueta se pierde poco a poco tras la ladera, el arroyo sigue murmurando y el cielo azul la acompaña en silencio. La historia de Tieu-nu no es solo la de una mujer que busca al hombre que ama. Es también la de un corazón que no se rinde, la de una madre que lucha con cada aliento por el futuro de su hijo, la de una mujer común, con una fuerza extraordinaria. Fue aquella sensación extraña al comer la papaya solo, un malestar pasajero o un presagio de que algo grande está por suceder. Los invito a seguir atentos porque el destino de Tieu-nu está a punto de cambiar. Esa tarde el cielo estaba cubierto por una luz dorada y suave, y la brisa fresca acariciaba los campos como si quisiera calmarlo todo. Pero dentro de Tieu-nu no había calma alguna. La sensación de malestar que había empezado por la mañana no desaparecía. Las náuseas se habían vuelto más intensas, su cuerpo se sentía débil y una especie de presentimiento silencioso le decía que algo estaba ocurriendo dentro de ella. Decidida a no ignorar esa sensación, caminó hacia la pequeña farmacia en la entrada del pueblo. Era un lugar sencillo con estantes de madera perfectamente ordenados y un suave aroma a medicamentos en el aire. Tras el mostrador había una joven de unos 20 años, de mirada dulce y sonrisa tranquila. «¿No se siente bien?», preguntó la farmacéutica con voz suave y amable. «Desde esta mañana me siento extraña, náuseas, mareos, falta de apetito», respondió Tieu-nu con un hilo de voz intentando sonar serena, aunque en sus ojos se reflejaba claramente la preocupación. La joven escuchó con atención, hizo algunas preguntas más y tras unos segundos de silencio, sonrió con un gesto lleno de ternura y complicidad. «Por lo que me cuenta, esos síntomas parecen de embarazo temprano». Las palabras resonaron como un eco en la mente de Tieu-nu. Su corazón dio un vuelco como si algo hubiera golpeado con fuerza en su pecho. «¿Embarazo?», balbuceó incrédula. La farmacéutica asintió con delicadeza. «Sí, no puedo asegurarlo al 100%, pero hay muchas probabilidades. Le recomiendo hacerse una prueba de embarazo».
Si sale positiva, debería ir al centro de salud para un control. Le entregó el test con manos suaves y una mirada llena de comprensión. Para Tiu-nu, ese pequeño objeto no era solo una prueba médica, era una puerta abierta a un futuro que nunca había imaginado. Cuando regresó a casa, el sol ya se estaba escondiendo. La luz dorada del atardecer se extendía sobre los tejados y los árboles, pintando el pequeño pueblo con tonos cálidos y serenos. Tiu-nu entró con el corazón acelerado y la prueba firmemente sujeta entre los dedos. Sus emociones se mezclaban miedo, confusión y una chispa de esperanza. Se sentó en el borde de la cama observando la cajita como si contuviera el destino entero de su vida. Si de verdad estoy embarazada, ¿qué voy a hacer?, se dijo en voz baja, sintiendo cómo la respiración se le agitaba. Tras unos minutos de silencio y respiraciones profundas, se armó de valor y entró en el pequeño baño. La luz tenue iluminaba su rostro serio pero decidido. El proceso duró apenas unos minutos, pero para ella fue como esperar una eternidad. Cuando finalmente levantó la vista, 2 líneas rojas aparecían nítidas en el test. Su corazón se detuvo un instante. Luego, una oleada de emociones la envolvió como un torrente: sorpresa, alegría, emoción y una punzada de melancolía. «Es real», susurró colocando una mano sobre su vientre. «Estoy embarazada». En su interior una nueva vida comenzaba a crecer. Era el fruto del amor entre ella y Truong, el hombre al que seguía esperando con todo su corazón. En medio de su soledad y sus días oscuros, un milagro acababa de florecer. Más tarde, ya caída la noche, Tiu-nu se sentó en la vieja silla de madera frente al porche. El viento nocturno acariciaba su rostro y miles de estrellas titilaban sobre ella como testigos silenciosos de su emoción. «Tuong», susurró con voz temblorosa, «¿sabes? Vamos a tener un hijo». Una lágrima cálida resbaló por su mejilla. No era tristeza, era una alegría tan inmensa que dolía por dentro. En ese instante deseó con todas sus fuerzas que Truong estuviera a su lado, que abrazara su cintura, que pusiera su mano sobre su vientre y compartiera con ella esta felicidad tan profunda. Pero él no estaba. Solo quedaba el eco de su nombre y el cielo lleno de estrellas. Apretó las manos con fuerza y miró hacia lo alto. En sus ojos brillaba una determinación nueva. «Te prometo, pequeño», susurró al bebé que llevaba en su vientre, «mamá va a protegerte. Aunque papá aún no esté aquí, no está solo». En ese instante, Tiu-nu comprendió que su vida había cambiado para siempre. Si antes su único propósito era encontrar a Truong, ahora tenía otro motivo aún más fuerte para seguir adelante su hijo. Esa pequeña chispa de vida no borraba el dolor de la ausencia, pero iluminaba el camino oscuro que había recorrido hasta ahora. A partir de esta noche, su historia ya no sería solo la de una mujer que busca a su amor perdido, sino la de una madre valiente decidida a luchar por el futuro de su hijo. Cho các bạn nghe câu chuyện về cô gái Lý Tiểu Nữ. Cô ấy sau nhiều ngày trường mất tích và đã vật lộn tìm kiếm quanh khu vực cô ấy ở, nhưng mà không hề thấy bóng dáng của Trường. Và hôm nay cô ấy đã đi xa hơn để có thể mong rằng tìm thấy Trường. Nhưng không biết rằng hành trình đi tìm người thân thương của cô có đem lại một kết quả tốt đẹp hay không, và cô đã nghĩ ra cách gì để có thể nhanh chóng tìm được Trường. Đặc biệt sau
khi lũ lụt vừa qua đi thì không biết công việc đi tìm trường của cô có thể thuận tiện hơn không. Anh ấy hiện tại không biết là sẽ ra sao và đã có gặp hoàn cảnh khó khăn gì không. Và cuộc hành trình của tiểu nữ sẽ như thế nào thì các bạn hãy cùng tôi theo dõi ở những tập phim sau đây và những tập phim tiếp theo nữa nhé. Cũng cảm ơn các bạn rất nhiều trong hành trình vừa qua đã luôn đồng hành cùng với tôi để khám phá những câu chuyện tuyệt vời sẽ giúp bạn thư giãn trong một ngày dài làm việc mệt mỏi. Cảm ơn các bạn rất nhiều.